Em, Terminamos el tema de la maternidad, ¿sí? Terminamos el tema del matrimonio, en el que les puse especial hincapié a lo importante, ¿sí? Que va a ser para ustedes, empleadas, empleados, ¿sí? Poder usufructuar de la licencia, pero para esto, insisto, recuerden de hacer las notificaciones que la ley exige, ¿sí? Porque aparte la ley establece una presunción en caso de despido, que el despido se ha hecho o por embarazo o maternidad o por ¿cómo se dice? Matrimonios. Y entonces es importante que la notificación tiene que tener determinados requisitos, la notificación tiene que tener determinadas características, ¿sí? Para que cumpla eh, eh, con ser una notificación o comunicación fehaciente. Y que también les insistí en que estas comunicaciones, estas notificaciones, sí las hagan, sí, para cualquier tipo de actividad que realicen o trámites, sí. Es importante que ustedes se tomen el tiempo para siempre tratar de dejarlo por escrito, ¿sí? Para que tenga la fecha, quién recibe, ¿sí? Son datos que son importantes. Igual cuando realizan algún tipo de contratación, ¿sí? Y la contratación significa que les entregan, que ustedes firman un plan de algo, ¿sí? Que firman un anexo, siempre pidan copia de todo lo que estén firmando ustedes. También es importante si llegan episodios donde no les han cumplido lo que a ustedes les han informado, le han trasladado, se sientan, les dicen, esta venta es así, a la tercera cuota ya lo van a tener, y si no lo tienen a la tercera, a la quinta, hacemos un sorteo y se lo pueden ganar, etcétera, etcétera. Y resulta que les hacen firmar un alto de formularios, un alto de papeles que ustedes entienden que reflejan lo que les han explicado y no tienen copia de absolutamente nada. Y resulta ser que después esos papeles que han firmado, ¿sí? Dicen cosas totalmente distintas a lo que ustedes entendieron cuando se los explicaron, ¿sí? Les explicaron una versión y los papeles esos que firman reflejan otra totalmente distinta, ¿sí? Entonces, para la vida misma, si firman algo, siempre tienen que tener copia de lo que están firmando. Y esto es un derecho de ustedes. ¿Sí? No es que es un privilegio, no es que es una excepción, que si la parte, si quiere les da y si no les quiere dar copia, no, es un derecho que ustedes tienen y como derecho ustedes lo tienen que defender. Entonces, es decir, la copia me la llevo porque es mi derecho llevarme la copia. Voy y contrato un abono en una empresa de telefonía, firmo un montón de papeles y no me quedo con nada, ¿sí? Y corresponde que ustedes tengan copia. Es el derecho que la ley les otorga, ¿sí? De que ustedes tengan lo mismo que han firmado. Ustedes tienen que saber lo que han firmado. Si ustedes un día en su casa se sientan y quieren saber y dicen, ay, no sé qué decía esta parte, qué sé yo, sentarse, leer y entenderlo, ¿sí? O acudir a una persona que se los pueda explicar, ¿sí? Pero sí importante copia, sí importante hacer la comunicación, la notificación perdón, de manera adecuada, de manera correcta, para que después, si al momento que haya una vulneración del derecho, al momento que haya un conflicto, si ustedes tengan ese respaldo que les va a ser muy importante. Cuestión importante también, hablemos qué pasa en casos de accidentes, hablemos qué pasa en caso de enfermedad. ¿Qué sucede en estos casos cuando hay un accidente? ¿Qué sucede en estos casos cuando hay una enfermedad? La ley dice algo al respecto, corresponde tener, seguir cobrando la remuneración o no corresponde seguir cobrando la remuneración. Bueno, primero, eh, hacer una distinción importante porque se habla de enfermedades o accidentes inculpables, ¿sí? ¿Qué es esto de la enfermedad o accidente inculpable? Bueno, una enfermedad inculpable, ¿sí? Es la enfermedad que padece el trabajador o la trabajadora y que no es como consecuencia del trabajo
que realiza o que se origina a raíz del trabajo que realiza, ¿sí? Es un ejemplo que no tiene fundamento científico, pero una persona trabaja en un lugar con determinados productos químicos y como consecuencia tiene una enfermedad relacionada con los pulmones, no puede respirar, el índice de oxígeno es bajísimo, etcétera, etcétera. Esa no es una enfermedad inculpable, ¿sí? Esa es una enfermedad como consecuencia del trabajo, ¿sí? Porque ha sido originada a raíz del trabajo que realiza esta persona, ¿sí? Entonces, enfermedad inculpable es aquella que sucede no como consecuencia del trabajo, ¿sí? Me agarré varicela en mi casa, ¿sí? Estaba en casa, me agarré varicela. Sí, esa es una enfermedad inculpable, porque no tiene relación en nada con el trabajo que ustedes desempeñan en casas particulares, ¿sí? No es que tampoco se han contagiado en la casa particular, ¿sí? El ejemplo no fue bueno, pero bueno, ¿está? No tiene relación con el trabajo que ustedes hacen, ¿sí? Y el accidente inculpable es exactamente lo mismo, ¿sí? Es aquel accidente que no es del trabajo, ¿sí? O que se produce yendo o volviendo del trabajo, ¿sí? Sino que es el que se provoca eh, este, por cuestiones ajenas a la profesión o al trabajo que ustedes realizan, ¿sí? La ley hace mención a los accidentes y enfermedades inculpables, ¿sí? Y dice que la enfermedad o el accidente inculpable, ¿sí? Que no es en ocasión o como consecuencia del trabajo que realizan, impida, ¿sí? La prestación del servicio, esto no afecta el derecho del trabajador o de la trabajadora a percibir su remuneración. Sí, que ustedes hayan tenido un accidente en su casa colgando un cuadro del nieto y se cayeron de la escalera, se quebraron la pierna, o que se hayan agarrado una gripe terrible, sí. Esa enfermedad, ese accidente, sí, no impide que ustedes sigan percibiendo su remuneración. Y para esto la ley establece un plazo, ¿sí? Dice que pueden seguir percibiendo su remuneración en estos casos por un periodo de hasta 3 meses si la antigüedad del servicio es menor a 5 años. Acá también tienen en cuenta la antigüedad del empleado, la antigüedad del empleado. Y pueden seguir recibiendo la remuneración durante 6 meses si la antigüedad es mayor a los 5 años, ¿sí? Esto es lo que la ley establece respecto de las enfermedades y respecto de los accidentes inculpables, ¿sí? Entonces sí es importante, ¿sí? Que ustedes sepan que no van a dejar de percibir su remuneración si han tenido un accidente o si se han enfermado. Ahora, ¿la ley establece algún requisito, alguna condición, alguna forma de notificar para que el trabajador esté protegido y siga cobrando su remuneración? Sí, claramente sí, ¿sí? Habla del aviso que se tiene que dar al empleador y dice que el empleado o la empleada, ¿sí? Debe dar aviso de la enfermedad o del accidente inculpable y del lugar donde se encuentra, ¿sí? En el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviera imposibilitada de concurrir a prestar servicio, ¿sí? O sea, yo termino de trabajar hoy es mi último día y recién tengo que volver a trabajar a la casa de familia el lunes, ¿sí? Entonces, y mañana cuando estoy colgando este cuadrito que les decía, me caí y me quebré, ¿sí? La obligación que la ley dice que yo tengo no es avisar mañana mismo que me quebré y que estoy en la guardia, o que me quebré y ya estoy en mi casa y voy a quedarme en mi casa porque tengo que hacer reposo, sino que el lunes, que es el primer día en donde yo me tengo que presentar a prestar servicios, ¿sí? Y no voy a poder presentarme, ese día yo tengo que avisar al empleador y a la empleadora. Ahora, de nuevo el tema del aviso. ¿Qué hago? ¿Sí? Mando al vecino y le digo el lunes, anda por favor a la casa de fulano de tal, que es donde trabajo,
o a mi marido que de pasada siempre me deja y después sigue, que de pasada podés bajarte y avisarle a mi empleadora que estoy enferma, que estoy quebrada y que no voy a trabajar. No, de nuevo, no, de nuevo. Tomemos los recaudos. Seguramente van a tener una constancia, un certificado médico que dice que tienen quebradura y que necesitan reposo, que están con gripe y necesitan reposo absoluto. ¿Sí? Esa constancia, ese certificado, de nuevo le sacamos una copia y mandamos a la casa del empleador, al marido, al pareja, vecino, hermana, prima, cadete, ¿sí? Y hacemos que en una copia nos firmen que se recibió en tal día original de certificado médico, ¿sí? Donde consta tal cosa y hacemos que se firme, hacemos que se ponga fecha, hacemos que se aclare, ¿sí? De nuevo el tema de la notificación, porque si después, ¿sí? A fin de mes yo no cobro y tengo un telegrama de despido, ¿sí? Es decir, ¿cómo me despidieron si yo estaba y notifiqué y no me pagaron? Si me corresponde que me sigan pagando igual, aunque no trabaje. Y diré yo, empleadora, nunca me enteré que estaba enfermo. Tenías que venir el lunes, nunca apareciste, ¿sí? Nunca me avisaste. No sé qué pasó y entendí que habías hecho abandono de tareas, abandono de trabajo, ¿sí? De nuevo el tema de la importancia, de la relevancia de la comunicación, del aviso, ¿sí? El nombre que mejor a ustedes les parezca, pero tiene que ser fehaciente. Y es algo fehaciente si yo puedo probar que efectivamente lo hice y esa persona a la que le estoy comunicando lo ha recibido. ¿Sí? Es importante que lo ha recibido, porque si yo voy a la casa, mando ese certificado médico y resulta que en vez de recibirme el empleador y firmarme ella de puño y letra que lo ha recibido y poner la fecha, además me lo recibe la mamá de la señora esa que justo estaba ese día, entonces me lo recibe, me pone un gancho, me pone la fecha y después no está más y yo digo, yo tengo firmado y yo digo, ¿quién es? A mí no me, a mí, empleadora, que soy tu empleadora, no me has notificado. No sé quién lo ha recibido, mi mamá, pero mi mamá nunca me avisó, yo nunca supe. ¿Se entiende? Sí. Estoy poniendo casos y ejemplos extremos para que sean lo más didáctico posible, dado que el tema es este, complejo. Estamos hablando de lo jurídico y de lo legal, pero los ejemplos trato de que sean lo más visualmente posibles, para que ustedes entiendan cuando les pongo el hincapié y les pongo la insistencia en esto de hacer las notificaciones y que las notificaciones a ustedes les sirvan después en caso de que exista algún conflicto, ¿sí? Entonces, es importante el tema de la notificación, es importante que ustedes sepan que en caso de enfermedad o de accidente inculpable, ¿sí? O sea que no es en ocasión del trabajo, ustedes están resguardados, tienen derecho a seguir percibiendo su remuneración. Después, en un ratito vemos el tema de qué pasa con las enfermedades o los accidentes que son a raíz o a razón del trabajo que ustedes desempeñan, ¿sí? Ahí tampoco quedan desprotegidas, pero la protección que surge desde otro lugar, sí, porque ahí entra el tema de la ART, que les decía que es una obligación que tiene el empleado de contratar la ART, ¿sí? Esto en cuanto a enfermedades y accidentes. También es importante que consideren, porque esto es algo que las sentencias de los jueces lo vienen diciendo, entonces también se entiende que todos los trastornos importantes que puedan surgir durante el embarazo, ¿sí? Y que obligan a la mujer a guardar reposo, que obligan a guardar reposo a esa trabajadora y que no les permiten trabajar, también se considera como enfermedad inculpable, ¿sí? Para que ustedes sepan que también es parte de lo que llamamos enfermedad inculpable y por lo tanto también corresponde que ustedes en esos casos de algún trastorno que por el embarazo no pueden trabajar, que tienen que hacer este reposo absoluto, ¿sí? También les corresponde la remuneración, que sigan cobrando por este tiempo no trabajado, ¿sí? Eso en cuanto entonces a maternidad, a embarazo.
a enfermedades inculpables y a accidentes inculpables. Ahora lo que quería plantearles sí era el tema de la ruptura del contrato, ¿sí? Porque también la ley habla de cuáles son los motivos o cuáles son las causas por las que un contrato se extingue, por el contrato este, se termina, ¿verdad? Eh, Primero, los preavisos. ¿Qué es esto del preaviso? ¿Qué significa el preaviso? Bueno, el preaviso es una obligación, un deber, ¿sí? Que tiene eh, el empleado y también la empleadora, ¿sí? Los dos tienen la obligación de preavisar, ¿sí? Que esa relación laboral va a ser disuelta, va a ser terminada, ¿sí? Y esto sucede porque puede haber una sola de las partes que quiera terminar este contrato, ¿sí? La ley lo permite, claramente lo permite, pero siempre tiene que existir lo que se llama preaviso, porque si no ha ocurrido este preaviso, ¿sí? Eh, la ley establece el pago de una indemnización, ¿sí? Cuando el contrato se disuelve por voluntad del empleador, ¿sí? Este, corresponde que si no ha preavisado que se disolvía el contrato, eh, hay una indemnización que además se suma a la que corresponde por la antigüedad en el empleo y establece plazos en los que se debe hacer este preaviso. Y dice que se debe dar con 10 días de anticipación para el caso de la empleada, ¿sí? Si ustedes como empleadas, como empleados, quieren disolver esa relación laboral, tienen que preavisarle a su empleador con 10 días de anticipación. Y el empleador, sí, tiene también que preavisar si va a disolver esa relación laboral y lo tiene que hacer en el plazo de 10 días si hablamos de una antigüedad en el servicio inferior a un año, ¿sí? Y de 30 días, ¿sí? Cuando fuera superior al año. O sea, el empleador sí o sí, si tiene una relación de trabajo con alguien de menos de un año de antigüedad, tiene la obligación de avisar, de preavisarle con 10 días. Ahora, si es una relación de trabajo mayor a un año, tiene la obligación de preavisarle con 30 días de eh, anticipación, ¿sí? Importante también en este caso considerar al personal sin retiro, ¿sí? Que hay algunas excepciones que se aplican al personal sin retiro. Y en este caso, cuando estamos hablando de personal sin retiro, ¿sí? El plazo del preaviso para el personal sin retiro, ¿sí? Es también el mismo, pero además, ¿sí? Se gozan de 10 horas semanales que son también remuneradas, ¿sí? Para que ese empleado, esa empleada busque nueva ocupación, ¿sí? La ley especialmente dice que el personal sin retiro, ¿sí? Una vez que ha sido preavisado, goza de 10 días, perdón, de 10 horas semanales remuneradas para buscar nueva ocupación, ¿sí? Es la posibilidad que tiene esa persona que ha trabajado sin retiro, que ha tenido habitación, manutención en la casa, tenga la posibilidad de salir durante esos 30 días, 10 horas semanales, que las va coordinando, ¿sí? De la mejor manera posible, para que pueda buscar nueva ocupación. ¿Sí? Esto se aplica para el personal, como les decía, sin retiro. Ahora, recién les decía que el empleador puede omitir hacer este preaviso o que lo otorgue, dice la ley, de manera insuficiente. ¿Qué sería de manera insuficiente? Bueno, que no les avise con 30 días de anticipación. Hace 5 años que están trabajando, tienen 5 años de antigüedad y el empleador les avisa
10 días antes. Bueno, no corresponde porque la ley dice 30 días antes. Entonces, en ese caso, sí, cuando se ha omitido preavisar o cuando se ha otorgado ese preaviso de manera insuficiente, el empleador también tiene que abonar una indemnización, ¿sí? Este, que es igual a la que se tiene que pagar en el caso de que en el caso del matrimonio, ¿sí? Es la misma indemnización. Em, Ahora, ¿cuáles son los supuestos, ¿sí? de extinción del contrato de trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son eh, los supuestos que la ley establece en los que queda extinguido el contrato de trabajo? Bueno, el primer supuesto de que la ley habla, ¿sí? Dice que el contrato de trabajo se extingue primero por mutuo acuerdo de las partes, ¿sí? Este mutuo acuerdo de las partes, cuando empleador y empleada, ¿sí? acuerdan, ¿sí? que va a terminar esa relación laboral, ¿sí? Este, y con eso finaliza y se extingue el contrato de trabajo. El otro supuesto que la ley considera para extinguir un contrato de trabajo es por renuncia del empleado, de la empleada. En este caso también exige una formalidad la ley cuando hablamos de renuncia del empleado o de la empleada y dice que esta renuncia, ¿sí? Esta renuncia se debe realizar mediante telegrama o mediante carta documento. Acá alguien comenta, Andrea, que tuvo la suerte de que aún habiéndole preavisado, aún así la indemnizaron porque sus empleadores se trasladaban a otra provincia y ella tenía 6 años de antigüedad. Bueno, excelente, sí. Lo que la ley no dice no quiere decir que no se pueda hacer si es en beneficio, del empleado, claramente, sí, es algo posible y hay relaciones laborales donde se cumple de manera estricta los derechos, las obligaciones e incluso más, porque ustedes recuerden siempre que lo que establece la ley, igual que la remuneración, es mínimo. Eso no impide que se pague más. No es que no se puede pagar más de lo que la ley establece. Lo que la ley hace es establecer piso mínimo, ¿sí? Un piso mínimo eh, de remuneración, ¿sí? Pero si un empleador quisiera pagar más porque considera que la hora es poco y responde no responde a la realidad, puede hacerlo, claramente que puede hacerlo, ¿sí? Sí se puede hacer. Entonces les decía que en el caso de renuncia del empleado, de la empleada, la ley exige que esa renuncia se tiene que formalizar por telegrama o carta documento. Para esto recuerden que el envío de este tipo de telegramas y carta documentos en el correo es sin costo, que para esto ustedes tienen que ir al correo, tienen que llevar su documento. Ustedes redactan el telegrama, ustedes redactan la carta de documento, no exigen una formalidad especial, sino que a partir de la fecha renuncio a mi puesto de trabajo, les van a pedir el documento en el correo porque constata la identidad de la persona que está haciendo ese envío, tiene que estar dirigida a su empleador, enviada al domicilio de su trabajo, ¿sí? Eh, y recuerden esto que es gratuito, ¿sí? Y que es importante que, o sea, no puede ir su hermana a mandar un telegrama de renuncio a su empleo de ustedes, ¿sí? Es un trámite que es personal, que se constata en el correo la identidad de la persona que lo está enviando. Ahora, ¿qué sucede en el caso de muerte de la empleada? Bueno, en este caso también claramente se extingue, ¿sí? la relación laboral, ¿sí? porque ha fallecido el empleado. Y en caso de muerte del trabajador, de la trabajadora, esto es importante que lo sepan,
¿sí? Sus sucesores, sus derechohabientes, ¿sí? Tienen derecho, ellos tienen derecho a percibir una indemnización y esta indemnización es equivalente al 50% de la que, del 50% de la que les corresponde en caso de despido, ¿sí? En caso de despido les corresponde una indemnización, ¿sí? De un mes de sueldo por cada año de trabajo, ¿sí? Y en caso de fallecimiento del empleador les corresponde la mitad de esa indemnización, ¿sí? La ley así lo establece, ¿sí? Em, ¿Qué pasa en caso de muerte de la persona este, que ustedes estaban asistiendo, que ustedes estaban cuidando? Se muere la persona a la que ustedes cuidaban, a la que ustedes este, atendían, ese adulto mayor. En ese caso también, sí, fenece, termina la relación laboral y también corresponde eh, indemnización. Bueno, la otra causal es por causa de despido que dispone el empleador, ¿sí? Y lo dispone sin expresión de causa, sin que lo justifique. También se extingue el contrato de trabajo. Eh, el otro caso es por abandono de trabajo, sí puede darse el caso de que el empleado o la empleada abandone su lugar de trabajo, que es un acto de incumplimiento, ¿sí? Pero para esto, para que el contrato de trabajo se extinga por abandono del trabajo del empleado, de la empleada o del empleado, ¿sí? Y podamos configurar incumplimiento de parte del empleado, es necesario que previamente el empleador, la empleadora, intime de manera fehaciente al empleado a que se reintegre a su trabajo, ¿sí? Claramente, para hacer esta intimación también es necesario que se mande un telegrama, que se mande una carta documento, que el empleador mande esta intimación al empleado, ¿sí? En donde se lo intima a esto a que se reintegre al trabajo. Y en ese caso, si no se reintegra, se considera abandono del trabajo y se considera un acto de incumplimiento del empleado y de la empleada. Y el otro caso donde también se extingue la relación laboral, el contrato de trabajo, es cuando hay una incapacitación permanente y definitiva. En este caso, la extinción del contrato de trabajo justamente obedece a la incapacidad física o a la incapacidad mental y esto impide el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Entonces, en ese caso, también hay un incumplimiento por, una extinción del contrato de trabajo. Acá hay algo importante que quiero destacar, que es en el caso de los contratos con personal sin retiro, sí, que recién les había comentado esto de que tenían 10 horas semanales durante los 30 días de preaviso para salir a buscar otra ocupación. Bueno, también existe otra obligación del empleado que realiza eh, trabajo sin retiro, que es la obligación que tiene de desocupar el inmueble, ¿sí? Hay un plazo que la ley establece para que ese empleado, esa empleada, desocupen el inmueble que están ocupando mientras realizan el trabajo en esa casa particular, ¿sí? Entonces, en el caso de que haya una extinción del contrato de trabajo, ¿sí? El personal sin retiro, ¿sí? Tiene un plazo máximo de 5 días para desocupar y entregar en condiciones, tiene la habitación que se le ha sido otorgada junto con los muebles y todos los elementos que se le hayan entregado o se le hubieran facilitado para que desempeñe su tarea. Entonces, sí recuerden que hay una obligación por parte del
empleado de desocupar ese inmueble y que ese inmueble tiene que ser entregado en perfectas condiciones de higiene, junto con todos los otros muebles y junto con los elementos que se le hayan entregado o se le hubieran facilitado, ¿sí? Esto es una obligación que impone la ley para el personal eh, sin retiro, ¿sí? Eh, Quería hablar un poco porque no les comenté nada respecto del tema de la remuneración y el tema de este, el sueldo anual complementario, que también es una obligación que está a cargo del empleador, si esto de pagar este sueldo anual complementario o aguinaldo o que se llama así, y que es importante que ustedes sepan que es algo que está estipulado, ¿sí? Como derecho también en la ley 26844 y hace explícita referencia al sueldo anual complementario y dice justamente que es el 50% de la mayor remuneración mensual eh, devengada dentro del semestre anterior, ¿sí? Eso es el sueldo anual complementario, ¿sí? Este sueldo anual complementario, ¿sí? Que significa, como les dije, el 50% del mejor sueldo devengado el semestre anterior, ¿sí? Se abona en dos cuotas, ¿sí? La primera cuota se abona en el mes de junio. La ley dice en la última jornada laboral del mes de junio, ¿sí? Si ustedes trabajan en junio, el último día que trabajan justo es un 23 de junio, ¿sí? La ley dice que ese día, ¿sí? Se tiene que pagar el sueldo anual complementario y la segunda cuota del sueldo anual complementario se paga en diciembre. También la última jornada del mes de diciembre de cada año, dice la ley. Si ustedes trabajan el último día en diciembre, el 20 de diciembre, bueno, ese día se les tiene que abonar el SAC o sueldo anual complementario. Siempre recuerden que en caso de que exista una extinción del contrato, también les corresponde el pago proporcional de ese sueldo anual eh, complementario, independientemente de haya sido la causal de extinción del contrato, sí corresponde el proporcional del sueldo anual complementario, ¿sí? También en el caso que hablamos de muerte de la empleada, que yo le dije que le correspondía un 50%, bueno, también corresponde la proporción de el sueldo anual complementario. Siempre se toma en cuenta el mejor sueldo devengado del semestre anterior, ¿sí? Eso en cuanto al SAC. Y algo más que les quería transmitir era respecto de que la ley establece una serie de requisitos formales cuando habla de la remuneración. Claramente establece un salario mínimo, ¿sí? Eh, Dice que ese salario mínimo se fija por una comisión, ¿sí? Que es la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, ¿sí? Y que también lo puede hacer el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, ¿sí? También establece cuál es el lugar y el plazo para hacer el pago de la remuneración y dice que eh, se tiene que realizar en días hábiles, claramente, que se tiene que realizar en el lugar de trabajo, es decir, en esa casa de familia, en esa casa particular donde se trabaja, ¿sí? Y que también se tiene que hacer durante las horas de prestación de servicios, si no es que ustedes trabajan desde las 9 hasta las 13
y resulta que les dicen que les van a pagar el sueldo a las 7 de la tarde. No, la ley dice, sí, que se paga en día hábil, dice que se paga en el lugar de trabajo y dice que se paga en las horas en que se presta el servicio, ¿sí? Tres condiciones, mismo lugar de trabajo, día hábil y en el horario en que ustedes prestan servicios, ¿sí? En el caso de que sea personal mensualizado, ¿sí? Se paga dentro del cuarto día hábil del mes, ¿sí? Eso es lo que establece la ley, cómo se tiene que hacer el pago mensualizado. Después también habla del recibo y de la formalidad, pero ustedes siempre tienen que saber, como les decía hace rato, que le entreguen copia de todo lo que firmen. Bueno, en el caso del recibo, el recibo tiene que hacerse, se tiene que confeccionar en doble ejemplar y el empleador tiene la obligación de hacer entrega de uno de los recibos que tiene que estar firmado, ¿sí? Al empleado o a la empleada. Recuerden que los recibos tienen que tener nombre y apellido del empleador, tienen que tener su domicilio, que tiene que tener la identificación tributaria, así lo que conocemos como quit, lo que conocemos como quit, es importante, sí. Tiene que tener el nombre y el apellido del personal dependiente, sí. Tiene que tener en detalle la remuneración percibida, sí. Tiene que tener la remuneración en bruto, lo que se llama en bruto y cómo se compone esa remuneración, si trabajan por hora, la cantidad de horas que han trabajado, ¿sí? Tiene que estar detallada las retenciones que se le hacen, ¿sí? Tiene que tener la fecha de ingreso, ¿sí? La tarea que cumplen, si tiene una categoría, la categoría también tiene que figurar en ese recibo y tiene que tener claramente el lugar y la fecha de pago real y efectiva, ¿sí? No puede decir el recibo que se le está pagando hoy, 28 de noviembre, resulta que recién le entregan el dinero el 10 de diciembre, ¿no? Sí, o sea, el lugar y fecha de pago real. Sí, es importante que sea pago eh, a la fecha que efectivamente se realiza, ¿sí? Em, Se puede pagar a un familiar, por ejemplo, si lo van a hacer en efectivo, se puede pagar a un familiar del empleado, porque ese empleado está imposibilitado, porque está enfermo. Sí, claramente sí. Es importante que presenten una autorización, que esta autorización esté firmada por el trabajador. El empleador puede exigir que esa autorización tenga firma certificada, por ejemplo, para que tenga certeza de que la hizo el empleado. Sí, sí puede exigirla y de hecho la ley lo dice así, sí que el empleador podría exigir certificación de firma, ¿sí? El recibo es importante también que ustedes sepan que no puede contener algún tipo de renuncias eh, de su parte, ¿sí? Es importante que sepan eso, que no pueden ustedes renunciar a algún derecho y que eso puede constar en el recibo, ¿sí? Porque si así fuere, si esa mención, por ejemplo, a renuncia a algún derecho, a cobrar alguna remuneración, aunque esté plasmada en el recibo, es nula, ¿sí? O sea, no tiene validez. Em, Am, bueno, recuerden siempre estos detalles importantes que hacen a la validez del recibo. Em, Claramente existe también una prohibición que está en la ley, que es la prohibición de firma en blanco del recibo. O sea, no se puede firmar un recibo por parte del empleado, de la empleada, ¿sí? Que esté en blanco, que no tenga todos estos detalles y que no esté integrado como les venía recordando recién, ¿sí? Bien. Hablamos de vacaciones, hablamos de licencias, les voy a compartir un video, creo que es el último que nos queda, dos nos quedan, ¿sí?
No, no nos quedan dos. Sí, nos quedan dos. Vamos a ver salario y aguinaldo ahora, ¿sí? Y después contrato de trabajo. Acá salario y aguinaldo. Recién se está abriendo, está muy lento el tema, pero les decía que vamos a compartir el video de salario y aguinaldo. Ah, quiero mientras que se abre compartirles el video de en, en el WhatsApp, así después no se me olvida. Ahí se está abriendo, ya se los comparto. Mientras también les voy subiendo, como les decía, el video al grupo de WhatsApp de salario y aguinaldo, ¿sí? No sé si se nos está queriendo subir video, salario y aguinaldo. Ahora sí, ya se los abro y lo escuchamos. Terrible la lentitud del sistema hoy. Ahí está. Déjenme que le controle el tema del audio, que es importante. Acá el sonido del equipo. ¿Sí? Ahí va. Salarios y aguinaldo. Los salarios mínimos vigentes están disponibles en las páginas web del sindicato y del Estado y en el teléfono y el email del Ministerio de Trabajo. Estos salarios se refieren a los mínimos legales que tu empleador debe pagarte, pero muchas veces el salario de mercado es más elevado. A partir de septiembre de 2015, los salarios de las trabajadoras de casas particulares se acuerdan en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Además de tratar los aspectos salariales, esta comisión se ocupa de las cuestiones relacionadas con las condiciones del trabajo del sector. Aguinaldo, sueldo anual complementario. Se paga 2 veces al año, en junio y en diciembre. Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual de cada uno de los semestres. La primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre. Seguí informándote con la guía para trabajadoras de casas particulares. Digo, ahí les comparto el siguiente, que es el último video de esta tanda, ¿sí? Que hace a derechos y obligaciones de la ley 26844. Ya les pongo el siguiente y con esto concluimos, ¿sí? El análisis de la ley que regula la actividad de empleadas y empleados que trabajan en casas particulares o en casas de familia, ¿sí?
Cargando. Ahí se va cargando, ya lo vamos a tener disponible. A ver, ahí creo que ya lo vamos a poder escuchar. Bueno, sigue girando para cargarse mientras yo voy adelantando, sí, dos temas para poder cerrar todo lo que es el régimen legal, ¿sí? Guía para trabajadoras de casas particulares. El proceso de registro. ¿Cómo acceder a derechos laborales? Es obligatorio que el empleador te registre como trabajador de casas particulares, sin importar la modalidad de Oh, qué mal. trabajo o la cantidad de horas que trabajes. La inscripción en el monotributo o el monotributo social no es una forma de registro de relación laboral. Contrato de trabajo. Tu empleador debe obligatoriamente registrar el contrato en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Lo puede hacer por internet, por teléfono o por la nueva aplicación para celulares. No importa la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales que trabajes, ni el número de empleadores que tenés. Siempre existe la obligación de registrar por parte de todos los empleadores. Seguí informándote con la guía para trabajadoras de casas particulares. Bien, déjeme que ya quiero ordenarme, organizarme, porque quiero hacer, ya veo que ahí hay una pregunta, ya la contesto, quiero cerrar con algo importante, ¿sí? Este, porque nos hemos quedado me doy cuenta con poco tiempo y aparte quiero hablarles a ustedes del trabajo final, ¿sí? De la tarea final que hay que hacer. Pero primero, lo siguiente, a ver si puedo ponerles el- la lámina, ¿sí? A ver si les puedo compartir la lámina respecto de la, la siguiente ley, porque recuerden que estuve estuvimos viendo toda esta clase que estos derechos y estas obligaciones, ¿sí? Que fuimos desarrollando, ¿sí? Hacen referencia a las tareas de cuidado, de limpieza, sean niños, niñas, adultos mayores, pero siempre, ¿sí? Siempre insisto en que se realicen, ¿sí? En casas particulares o en casas de familia. Si puse hincapié en esto para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y además porque, eh, porque ustedes van a estar habilitadas, ¿sí? Con la certificación a realizar este tipo de cuidados de niñas, niños, adultos mayores en una institución, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ayer me preguntaban, bueno, si hago tarea de cuidado en una institución, en un jardín de infantes, en una guardería, no tengo derecho, no estoy protegido, no. En ese caso, no aplicamos la ley 26844, que es la que venimos analizando hasta ahora, sino que aplicamos otra ley, porque claramente también hay una relación
laboral, ¿sí? Porque cuando hay relación laboral, bueno, con una persona de manera voluntaria, hace tareas, desarrolla tareas para otra persona, física o empresa, y está bajo su dependencia, ¿sí? Y a cambio de ese trabajo que realiza, de esa tarea que realiza, sí, se le paga una remuneración, sí, hay una remuneración, ¿sí? Eh, y este es el caso cuando el cuidador o la cuidadora, sí, se desempeña en alguna institución, sí, sí está protegido, o sea, hay un régimen legal, pero no es el de la ley que acabamos de analizar, que es específicamente para casas particulares o el ámbito familiar, y recuerden que está excluido todo lo que sea cuidado terapéutico, ¿está? Entonces, el marco legal, sí, que este, regula los derechos y obligaciones en estos casos es la ley que dice ahí, la 2744, sí, que no tiene mayores diferencias con la otra ley que acabamos de ver, ¿sí? También establece una duración de trabajo con una jornada que no puede exceder las 8 horas diarias, que es exactamente igual a lo que vimos en la ley anterior, que también hace la misma regulación en cuanto a trabajo, que no puede exceder las 8 horas diarias, digo, y las 48 horas semanales, es exactamente igual, ¿sí? También hace referencia y se habla del aguinaldo, y también dice que los trabajadores y las trabajadoras deben recibir un sueldo anual complementario, ¿sí? Que es el aguinaldo, y que también ese aguinaldo se calcula en base al mejor salario percibido en el último semestre, ¿sí? Eh, También habla entonces del el pago de aguinaldo, y que corresponde ese pago de aguinaldo, y que se tiene que hacer un cálculo sobre el mejor sueldo recibido eh, anteriormente, ¿sí? Entonces tampoco hay una diferencia. También regula lo que son vacaciones y lo que son licencias especiales, eh, y dice exactamente el mismo régimen de días en atención a la antigüedad de ese empleado o desempleada, y dice que la antigüedad menor a 5 años son 14 días corridos, cuando es mayor a 5 años y menor a los 10 son 21 días corridos, y cuando es mayor a 10 años y menor a 20 son 28 días corridos. Y en el caso de una antigüedad mayor a los 20 años, ¿sí? Corresponde 35 días corridos, ¿sí? Esto es importante que todos sepan, que también eh, hay un régimen igual al de la ley 26.844. También habla la, la ley de las licencias por maternidad, que como hemos visto en la ley anterior, sí establecía un periodo de 45 días anteriores a la fecha de parto y 45 días posteriores al nacimiento del niño o de la niña. Acá exactamente es igual, ¿sí? Eh, eh, Establece la misma cantidad de días de licencia en el caso de embarazo y maternidad, y también permite la posibilidad o da la posibilidad de que se acorte el plazo anterior al parto hasta 30 días, igual que lo hace la ley anterior, ¿sí? Y que esos 15 días se puedan adicionar a los 45 días que quedan posteriores al nacimiento de el bebé, ¿sí? ¿Qué más dice la ley? La ley habla bueno, también habla la ley de que la mujer tiene garantizado el derecho a la estabilidad en el empleo, ¿sí? Durante la gestación, ¿sí? Este es un principio que se aplica en la ley anterior y que también se aplica en esta ley.
también refiere también refiere a otras licencias que vimos en la ley anterior, ¿sí? Que son la licencia por nacimiento, que le corresponde al padre 2 días corridos. En el matrimonio también corresponden 10 días corridos, ¿sí? Fallecimiento de esposa, concubina, hijos y padres eh, son 3 días corridos. eh, por fallecimiento de hermano, ¿sí? Eh, corresponden día de licencia, ¿sí? Y para el caso de rendir examen, también se contempla la posibilidad de 2 días corridos por examen y hasta un máximo de 10 días. Respondiendo rápido a la pregunta, porque si no, sí me voy a olvidar acá, hay una participante que pregunta si hace 6 meses dice que estoy trabajando, si le corresponde aguinaldo. Claramente que sí corresponde aguinaldo. Y acá respondo 2 preguntas que están abajo o 2 compañeras que responden. El derecho a cobrar aguinaldo, el derecho a cobrar el sueldo, al derecho a las vacaciones, el derecho a las licencias, es un derecho incorporado en las leyes que lo tienen, estén registrados o no estén registrados, ¿sí? Ahora, que obviamente al no estar registrado, puede ser que su empleador, así como no los registra, les diga no te pago el aguinaldo, pero corresponderles como derecho les corresponde. Es el derecho del empleado, es el derecho de la empleada. Independientemente de que el empleador no se los quiera pagar, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, no me pagás, voy a denunciar porque no estoy registrada, porque no me pagás el aguinaldo. Pero es un derecho que tiene la ley, así lo establece, ¿sí? Eso es independiente de la relación laboral que tenga, si sea registrada o no sea registrada, ¿sí? Pero sí corresponde. En el caso de que me preguntaban recién de que hacía 6 meses, también, si hace 6 meses que está trabajando cuidando a un niño y me preguntaba si le corresponde el aguinaldo. Sí, corresponde el aguinaldo porque no hay un mínimo de tiempo trabajado para cobrar el aguinaldo, ¿sí? No importa, se cobra en proporción al tiempo trabajado, ¿sí? Tiene derecho a cobrar el aguinaldo proporcional a los meses trabajados, ¿sí? Hay que hacer la cuenta respectiva y corresponde, sí, corresponde, ¿sí? No será medio sueldo, pero habrá que sacar, como les digo, la proporción correspondiente a los 6 meses que se ha trabajado, ¿sí? Es una cuenta que hacen los contadores, pero sí, la respuesta es sí, corresponde. En el caso de las enfermedades también, ¿sí? Hace la misma distinción de enfermedades culpables y enfermedades inculpables, ¿sí? Este, Así que no hay mayores diferencias si trabajan como cuidadoras en casas de familia o casas particulares o como cuidadoras en una institución. Y final, porque es importante, quiero hablar sobre el trabajo final. Ya les voy a subir el Power y si quedó algún video pendiente también. Quiero decirles lo siguiente, no sé si sale, a ver ahí, quiero tener la posibilidad de... El trabajo final, cada módulo, cada docente de módulo, sí, realiza una evaluación, un trabajo final, una actividad. eh, Cada docente tiene libertad para armarlo, prepararlo de la manera que considere más conveniente. En este caso, explico para que no haya dudas. Trabajo, actividad que hicimos en grupo, que comentamos, no se presenta. El único que me tienen que presentar a mí por el módulo 1, ¿sí? Es el trabajo. Se los voy a subir al grupo de WhatsApp. El del grupo de WhatsApp lo pueden descargar y hacer que alguien se los imprima, lo pueden copiar ustedes, pueden utilizar la lapicera azul, lapicera negra, ¿sí? No interesa cómo lo hagan y cuál es la, el formato que le den, ¿sí? Porque ayer me preguntaban, algunos, ¿lo puedo hacer en computadora? Sí, se puede hacer en computadora. ¿Lo puedo hacer a mano? Sí. Cuando escriban, lo único que les pido es que sean considerados al momento de que
hay que hacer una lectura de lo que ustedes escriben, entonces es importante que la letra se entienda, así que se pueda leer lo que ustedes han escrito, porque si no después, si no se entiende, es difícil hacer una calificación del trabajo, porque no se entiende lo que ustedes han puesto. Si el trabajo se lo tienen que entregar en la siguiente clase presencial que tengan, ¿sí? No importa el módulo que se desarrolle, ¿sí? Pero ahí ese es el espacio, el lugar que tienen para entregar el trabajo. Yo voy a poner el trabajo y la fecha de entrega. No tienen muchos días, pero tampoco el trabajo merece que estén un mes entero encerrados, estudiando para hacerlo, ¿sí? Así que se entrega con nombre, con apellido, con comisión, con fecha y firmado en la clase presencial. Se lo entregan al asistente, no a la docente, al asistente. El asistente por la mañana es Ana, la asistente de la tarde es Antonella. Ellas van a recibir su trabajo. Insisto, nombre, apellido, comisión, firmado y la fecha. Es importante porque si no, después al momento de registrar la calificación, que es sí o sí excluyente, no pueden no estar calificados en cada uno de los módulos, sí, van a quedar afuera de la formación. Entonces sí es importante que pongan el nombre porque si no después no sabemos de quién es la actividad o la tarea que han hecho. Eso es todo de mi parte, no sé si Lili tiene que hacer algo más, pero bueno, voy a aprovechar para agradecerles el tiempo que hemos compartido, agradecerles los comentarios, agradecerles la participación, que hayan intervenido, el tiempo que significa capacitarse, formarse, en muchos casos significa quitar tiempo a otras actividades, a otras posibilidades, dejar cosas para hacer, pero es una extraordinaria oportunidad que ustedes tienen para profesionalizar una actividad, como les dije, que está invisibilizada, ¿sí? Que ustedes mejoren y se posicionen mejor al momento de prestar tareas, de hacer tareas de cuidado. Van a adquirir muchísimas herramientas, van a adquirir competencias específicas que seguramente les van a brindar, les van a dar posibilidades de realizar de manera eficiente, de manera efectiva, de cumplir esas instrucciones de las que hablábamos de la mejor manera posible. Así que muy agradecida por el tiempo, agradecida por el espacio, por la participación y seguramente nos vamos a estar viendo en algún momento. El módulo 1 está concluido, está terminado, sí. La semana entrante ya comienzan con módulos nuevos y así para ir avanzando porque es una capacitación que exige mucho tiempo, sí, son 4 meses y eso es en atención a la cantidad de temas que tratamos y a la cantidad de temas que se van viendo. Entonces, sí exige tiempo para poder incorporar los conceptos y el aprendizaje. Así que